Dios le bendiga, buenas noches. Ruti, Dios te bendiga, buenas noches. Dios bendiga en esta noche a todas las que se conectan. Bendiciones para todos. Les saludamos desde este su programa Disciplinas Libertadoras. Estamos más que agradecidos con el Eterno, que en esta noche nos podemos conectar. Zuli, Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Cuánto nos estamos gozando en esta línea de estudios que estamos compartiendo con todas ustedes? Estamos siguiendo una serie, una línea de pensamiento, tanto Stephanie como yo, y tanto en nuestra iglesia local como a través de Disciplina. Bendiciones, Teresita. Estamos compartiendo una línea de pensamiento en la cual, ¿verdad?, el Señor nos está procesando a nosotras mismas, tanto Stephanie como yo. Usualmente compartimos la palabra del Señor a través de vivencias, lo que hemos vivido, lo que el Señor está tratando con nosotros en esa temporada, y que estamos seguras por nuestra propia experiencia que Dios, ¿verdad?, a través de las diferentes temporadas por donde nosotros pasamos, Él tiene diferentes enseñanzas para cada temporada. Y en esta temporada es aquí donde estamos. Es en varias semanas cuando regresamos con Disciplina, empezamos a hablar de una pregunta bien incómoda, así le titulamos, una pregunta incómoda que se llamaba ¿dónde estás tú? Y estuvimos compartiendo con usted bajo esa palabra, y más adelante nuestra hermana Stephanie compartió una palabra que tú persigues. Y en esta noche, ¿verdad?, queremos compartir bajo el tema ¿cómo detengo esta tormenta dentro de mí? ¿Cómo detengo esta tormenta dentro de mí? Vamos a dar algunos minutitos, Al, Dios te bendiga, en lo que algunas hermanas se van conectando, y mientras ella se conecta vamos a hacer una oración rapidito para así entrar al tema, ya que, ¿verdad?, en nuestra iglesia local tenemos una media vigilia de dama y quiero compartir con ellas, pero no quería pasar la oportunidad de compartir la palabra y la secuencia de lo que queremos transmitir, a manera de que no solamente compartamos un tema una semana y se quede ahí, sino que sigamos pondering, sigamos reenfatizando a través de diferentes ángulos de la escritura, de manera que ese principio bíblico se quede y llegue hasta su espíritu y usted lo pueda, ¿verdad?, tanto recibir como poner en práctica. Así que oramos en esta noche. Padre, en esta noche te damos gracias. Gracias, eterno Salvador, por tu palabra. Gracias por esta plataforma que tú nos permites, Señor, usar para transmitir la verdad de tu palabra, la cual hará el trabajo por la cual tú la envías en esta noche. Te doy gracias por cada una de las que la van a recibir, tanto en vivo como en replay. Permite que llegue donde esté la necesidad de recibirla. En el nombre de Jesús trae convicción de la misma para que lleve mucho fruto. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, en esta noche saludamos a todas las que se van conectando. Sabemos que hay algunas hermanas que ya están llegando. Eh, Dios te bendiga, Elizabeth. Qué bueno que estás conectada. En esta noche, ¿verdad?, vamos a compartir este tema: ¿cómo detengo esta tormenta dentro de mí? Y este tema, todos los temas que nosotros compartimos, siempre surge de una experiencia o una conversación. Y este tema surgió a partir de, ¿verdad?, este tema que estamos compartiendo: ¿dónde estás tú? Las preguntas que Dios hace, tan incómodas, con los propósitos por los cuales Él las hace. Y hemos estado compartiendo todas estas semanas de Si Dios te bendiga. Pero en medio de estos días, pues creo que tanto yo como algunas otras hermanas, cada cual está, ¿verdad?, batallando su propia batalla. Creo que es la vida del cristiano desde que se levanta hasta que se acuesta. Todos los días tenemos una nueva batalla que batallar, porque Dios utiliza esas batallas para desarrollar nuestro carácter. Una vez nosotros aceptamos a Cristo, venimos feos y comienza la gran tarea de Dios, la gran asignación de Dios de moldearnos a través de todo lo que pasamos en la vida, a través del dolor, del quebrantamiento, de las experiencias, de las vivencias,
para formar nuestro carácter. La vida, ¿verdad?, es la escuela del carácter. ¿Y cuál es el carácter que Dios quiere formar de nosotros? Obviamente el de Cristo. Eso no sucede como en Disney, no sucede mágicamente. Hay que pasar unos procesos que producen cambios. Y en estos días, ¿verdad? Tuve una conversación con una de mis compañeras de responsabilidad y estábamos hablando de esta batalla interior, y yo no sé si usted se puede identificar en esta noche, de esta batalla interior que muchas veces nosotros estamos batallando y no es con una persona, creemos que no es con Dios, sino que simplemente es con nosotros mismos. Hay una guerra campal en nuestra mente, en nuestro corazón, probablemente entre la razón y el corazón. El corazón, ¿verdad?, que es el alma, el asiento de las emociones con las cuales peleamos constantemente, y la razón donde está el conocimiento, la verdad de Dios. Y hay esa pelea constante, y obviamente por causa de esta naturaleza de la cual discutimos hace varias semanas, que entró en el Edén a partir de la desobediencia de Eva, eh, nuestra carne siempre se revela, vive en rebelión constante, y tenemos que llevarla a la verdad de Dios, ¿verdad? Sometiendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y sometiendo todo lo que se revela en contra de la verdad de Dios. Y eso se convierte muchas veces en una tormenta. Podemos disimularla, podemos decir que no está ahí, pero la realidad es que hay cosas que llegan a nuestro pensamiento y a veces hasta bajan al corazón. Natalie, Dios te bendiga mucho. Natalie González, Dios te bendiga. Y se convierten en una gran tormenta. Hay momentos donde ni siquiera usted puede explicarlas porque son tan y tan complejas. Los vientos son tan fuertes, azotan tan fuerte a tus pensamientos, a tus sentimientos, a todo lo que tú eres, que no encontramos palabras cómo describirlas. Número uno. Número dos, pensamos que nadie nos va a entender. Número tres, pensamos que somos los únicos que vivimos estas clases de tormenta, llenas de vientos, de truenos, y usted vive en una batalla constante y se siente que es como usted misma. Yo le compartía a algunas hermanas en el estudio de la iglesia local que hay veces donde usted se encuentra que ni siquiera usted se soporta. Y la realidad es que usted no está peleando con otra persona, no es con una enfermedad, es simplemente con sus pensamientos, con usted mismo. Porque hay batallas que usted las lleva a la escritura y se van, desaparecen. Hay otras que usted las tiene que pelear constantemente porque quieren arraigarse de tu mente y de tu corazón. Y aunque tú las confrontas con la verdad, ellas persisten en quedarse y hacerse ver como una realidad para ti. Y eso se convierte en una grande tormenta. Dari, qué bueno que tú estás ahí. En una grande tormenta. Yo creo, ¿verdad?, que todo ser humano que desea agradar a Dios pasa por esta clase de experiencias. A veces nos da hasta vergüenza quizá compartirla porque uno se pregunta, por lo menos los que le llevamos sirviendo mucho al Señor, mucho tiempo al Señor, ¿cómo es posible que yo esté viviendo esto? Y uno no encuentra cómo describirla. Y por alguna razón, yo no sé si usted es como yo, que tendemos a pensar que esto no tiene nada que ver con Dios, es con nosotros mismos. Pero en esta noche yo quiero compartir la palabra del Señor para que usted vea que todo lo que nos compete a nosotros está ligado a Dios. Y de igual manera que aprendamos a reconocer este corazón rebelde. Por eso es que la Biblia le llama que es perverso y que tiende, ¿verdad? Tiene tendencia. A mí me encanta esa palabra porque es parte nuestra. Tiene tendencias a la rebelión. Si usted se recuerda, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel, después de haber salido de la esclavitud y de sufrir por tanto tiempo, Jehová, habiéndolo escuchado y habiéndolo liberado y habiendo ellos sido testigos de tantas maravillas, ocularmente hablando, vieron el mar abrirse en dos, vieron agua salir de la peña, vieron maná caer del cielo. Mas, sin embargo, la Biblia dice que cuando Moisés subió al monte y se tardó, ¿verdad?, lo primero que hizo el pueblo fue levantar un becerro de oro y comenzar a adorarlo, sabiendo cómo Dios se sentía acerca de esto. Esto es parte de las tendencias de nuestra naturaleza.
Nuestro corazón siempre trata de rebelarse. Todos los dardos y sentimientos que muchas veces vienen del enemigo o que él envía a través de los dardos, eh, una de sus intenciones es que nosotros nos rebelemos contra Dios, que fue lo que sucedió y la estrategia que le funcionó a él en el huerto del Edén, cuando le cambió una verdad por una media verdad a Eva y ella se rebeló contra la verdad de Dios y aceptó una mentira. So, habiendo dicho esto, eh, sí, cierto es, a algunas personas sí son las hormonas, pero en este caso queremos concentrarnos en estas batallas campales que nuevamente son batallas espirituales, son batallas con nuestra propia humanidad. No tienen nada que ver con otra persona, es con nosotros mismos. Y la realidad es que después de nosotros haber discutido el tema donde Dios le preguntó a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Sabiendo Dios dónde estaba, y después nuestra hermana Stephanie continuó la secuencia con el cambio de pieles, cuando Dios le cambia las pieles al hombre porque él se cubrió con hoja, pensando que podía cubrir su falta, pero Dios lo tuvo que cubrir con pieles como simbolismo, ¿verdad? Y tipo de Cristo, que era el único que iba a podernos cubrir a través del derramamiento de sangre. So, después de haber dicho esto, yo compartí esta conversación con esta hermana porque ella estaba pasando por una tormenta similar y era con ella misma, con muchos pensamientos, con muchos sentimientos, se convertía en una tormenta y yo estaba pasando exactamente por lo mismo, pero las dos reaccionamos de maneras diferentes. Y quizá usted en sus tiempos de tormenta, usted puede reaccionar totalmente diferente a nosotras dos. Ella reaccionó aislándose, alejándose de todo el mundo porque pensaba que la tormenta que tenía dentro de ella se iba a salir o ella la iba a proyectar de una manera negativa. Yo lo hice refugiándome en estar ocupada. Para no tener que batallar tan campal con todo esto y tratar de calmarlo. Pero yo me fui a la escritura, ¿verdad? Mientras yo hablaba con ella, me llegó este pasaje bíblico, porque trato de siempre de cuando yo estoy pasando por algo, preguntarle al Señor, ¿de quién puedo aprender? ¿Cómo puedo aprender? ¿Dónde está en la Biblia? Y me fui al libro de Jonás. Si usted me quiere acompañar, voy a leer en el libro de Jonás, capítulo 1. O si usted quiere tomar la cita y más luego repasarla en su devocional, mire lo que dice la Biblia en el libro de Jonás, donde también se suscitó una grande tormenta. Mire lo que dice el capítulo 1. ¿Verdad? Hablando de Jonás, un profeta, el profeta de ese tiempo, que Dios lo había llamado a una asignación. Y yo quiero que usted sepa que cuando Dios nos pone ante una asignación o ante un reto, es porque ya Dios nos conoce. Dios no se inventa algo de la nada, no está aburrido y dice, ay, déjame hacer esto, sino que con toda intención y en la tarea de Dios de hacernos más conforme a Él, a su imagen, formar nuestro carácter para que lo que proyectemos sea lo que Él es. Dios sabía que en el corazón de Jonás, a pesar de que era un profeta, a pesar de que lo estaba usando, habían cosas que no estaban bien. Y el Señor, me gusta cómo Él trabaja con nosotros los hombres. Él bien se lo pudo haber señalado. Él es Dios. Y quizá en uno de esos momentos donde el profeta Jonás estaba con él solo, el Señor le pudo haber mostrado lo que había en su corazón. Mas sin embargo, Julie, Dios te bendiga, mas sin embargo lo que Dios hizo fue que le dio una tarea. Le dio una tarea, lo puso ante una asignación, que era ir a predicar a Nínive, sabiendo Dios que en el corazón de Jonás habían sentimientos en contra de los ninivitas. Por eso Dios escoge a Nínive, ¿verdad? Número uno, Dios tenía planes con Nínive. Número dos, quería mostrar su misericordia, pero también iba a utilizar toda esta situación para trabajar en el corazón de Jonás. Siempre que algo que hay en nuestro corazón es expuesto, desde mucho antes Dios lo sabe y pienso yo, ¿verdad? Que la manera en que Dios trabaja con el hombre en esa tarea de moldear nuestro carácter conforme al de él,
no hay otra manera que hacerlo que exponiendo lo que está en el corazón para que nosotros lo podamos ver y lo podamos reconocer. Y Dios envía a Jonás a esta grande tarea, pero cuando Dios lo envía a esta grande tarea, ya en el corazón de Jonás había una grande tormenta. Había muchos sentimientos, había rebelión, había amargura, ¿verdad? Porque los ninivitas habían sido un pueblo cruel con su familia y con su pueblo. Y nuestro Dios, mire lo que escoge exactamente a los ninivitas. Y dice la escritura que como Dios lo mandó para allá a predicar, y él sabía que Dios es un Dios misericordioso y que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Dice la escritura que él cogió un barco y se fue para Tarsis, para el lado contrario. Quizá como mi amiga, la que les conté, que huyó de todo el mundo porque no quería enfrentar cosas que habían en su corazón. Y mire lo que dice el versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Mire quién lo hizo levantar. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Fíjese lo que el Señor permite. Jonás se va a una nave tratando de huir de la presencia de Dios, tratando de huir de sus sentimientos, tratando de huir de la tormenta que tenía dentro. Se va a este barco y dice la escritura que estando ahí, Jehová levanta una grande tormenta. Esta tormenta, ¿verdad? Ya no era solamente en la mente y en el corazón de Jonás, sino que era algo exterior para provocar que saliera lo que estaba en el interior de Jonás. Dice la escritura que los marineros que estaban con él en esta barca cogieron mucho miedo porque la tormenta amenazaba con destruir la barca. Pero en el versículo 6, mire lo que dice la Biblia, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, mire cómo empieza, aquí es donde yo lo quiero llevar, porque en la primera enseñanza que nosotros compartimos, donde Jehová le dijo al hombre una grande pregunta súper incómoda y le preguntó, ¿dónde estás tú? Sabiendo Dios dónde estaba, con la intención de que de que Adán confesara dónde estaba, por qué estaba ahí, ¿verdad? Porque seguidamente después que Dios le dijo, ¿dónde tú estás? Le empezó a hacer otras preguntas. Le dijo, ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Y lo llevó hasta su verdad. En esta ocasión, el patrón de la nave empieza y también le hace una pregunta. Me parece a mí que las preguntas tienen un efecto en el corazón. Alabado sea el Señor. Mire cómo dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjese bien que Jonás se había acostado a dormir. ¿Cómo es posible que en medio de lo que está sucediendo, Jonás estuviera durmiendo? Again, me parece a mí que Jonás quizás es como mi amiga, como yo, como Zully, que dice que también le gusta mantenerse lejos, que Jonás, a pesar de que había una tormenta afuera, me parece a mí que la tormenta que él llevaba por dentro, en su mente, en su corazón, era mucho más grande y se echó a dormir para escapar de ella. Pero dice la escritura, ¿verdad? Porque cuando Dios tiene un propósito de tratar con nuestro corazón y con la formación de nuestro carácter, dice la escritura que ellos, ¿verdad? Presionaron a Jonás para que Jonás clamara a su Dios por el miedo, perdón, de que iban a perecer. Dice el 7, y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Fíjese bien, otra pregunta. Decláranos, dinos, confiesa qué es lo que ha provocado esta tormenta. Y yo no sé si a usted le ha sucedido que en estos tiempos donde nosotros estamos tratando de escapar de una tormenta interna a nuestro alrededor, en medio de ese escape que nosotros tratamos de coger o de lo cual tratamos de agarrarnos, se levantan otras tormentas externas. Me pregunto yo si permitidas por Dios, y a veces pensamos que es Satanás, que es nuestro adversario,
sin darnos cuenta que es el mismo Dios que levanta otras tormentas a nuestro alrededor para que nuevamente nosotros confrontemos la que llevamos en nuestro interior. Mire cómo dice, a partir de esta petición que le hace el capitán del barco, le empieza a hacer aún más preguntas. Me parece a mí nuevamente que las preguntas, Dios le bendiga, hermano Carlos o hermano Carlos, las preguntas que Dios hace tienen la intención, me encanta cómo Dios trata con el hombre, las preguntas que Dios hace, tienen la intención de que nuestro corazón confiese, nuestro corazón se abra. Alabado sea el Señor. Y mire cómo dice, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? Fíjese bien que en el libro de Génesis, cuando compartíamos anteriormente en la enseñanza, el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y más luego le pregunta, ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? En este caso, vemos entonces que el capitán del barco le pregunta, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Quién eres tú? ¿De dónde tú has salido? ¿Por qué todo esto está pasando? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Fíjese bien que llegaba el momento para Jonás, de igual manera le llegó a Adán, de aceptar dónde estaba, quién era y por qué estaba ahí. Después de haber huido tanto de su tormenta, ¿verdad?, mental, que la tenía en la mente, quizá en el corazón, y experimentar la tormenta externa permitida y levantada por Dios, Jonás le llega el mismo momento que le llegó a Adán. Era el momento de hablar, era el momento de aceptar, era el momento de confesar. Si usted se fija también, me viene a la mente la historia de cuando Jacob está peleando con el ángel de igual manera le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Porque el nombre de Jacob significaba usurpador. Tenía algo, ¿verdad?, detrás de identidad, detrás de ese nombre. Y de igual manera tuvo que contestar esa pregunta. Yo no sé si usted se da cuenta que hay tormentas que se levantan tanto dentro de nosotros como en el exterior, a nuestro alrededor, que nos llevan a contestar lo que Dios quiere que nosotros contestemos, ya sea aceptar el sentimiento con el que estamos batallando, ya sea a confesar dónde estamos, como el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Nuevamente vemos ahora otro escenario totalmente diferente, pero con las mismas características. Había algo con lo que Dios quería enfrentar a Jonás. Fíjese que él se había acostado a dormir porque probablemente la batalla que llevaba al frente, ¿verdad? Y mucha gente usa la comida, otros usan el sueño, otros usan el trabajo, otros usan el aislamiento para escapar de las tormentas que llevan adentro. Y repito, ya sea con sentimientos, con rebelión, con tantas cosas, con heridas. Mas sin embargo, Dios siempre que no abandona la obra de sus manos y se ha propuesto llevarnos, ¿verdad?, a parecernos a Él, formar nuestro carácter conforme al de Él, nos pone ante estas situaciones y mire cómo Él le dijo, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Él respondió, mire la respuesta, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y le pregunta al hombre, ¿y por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y cuando ellos le preguntan, ¿y qué vamos a hacer contigo? Porque fíjese bien que la tormenta que se había levantado, que Dios preparó con un propósito, con un nombre y apellido, era para Jonás. Esto tenía el propósito, ¿verdad?, de llevar a Jonás hasta donde él lo quería llevar, que no era solamente a Nínive a predicar, sino que mucho más allá de predicar en Nínive, donde todo el altar se llenó y todo el mundo pasó para la oración y se convirtieron. Sobre todo eso, el propósito principal de Dios era trabajar en el corazón de Jonás.
era llevarlo a calmar la tormenta que había en su corazón al confesar lo que había en su corazón. No solamente confesarlo, sino de igual manera a aceptarlo. Y le preguntan, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mientras más tiempo pasaba, yo no sé si usted se puede identificar en esta noche, a veces mientras más el tiempo pasa, usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede huir, usted puede dormir, usted puede comer, usted se puede ir para la casa de alguien, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero la realidad es que mientras más pasa el tiempo, más fuerte se hace la tormenta, como compartía mi amiga en estos días en su conversación. Y dice que él le respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé, mire lo que dice Jonás, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y el 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Fíjese bien que Jonás en todo momento sabía por qué estaba sucediendo aquella tormenta. Y no es hasta que Jonás admite el problema no son los ninivitas, el problema no es el barco, el problema no son ustedes, el problema está en mí. Si me echan a mí fuera, la tormenta se va a detener. Y ciertamente en el momento que Jonás reconoce, es que esto es una de las cosas más hermosas de las oportunidades que Dios nos da. En el momento que Jonás reconoce por la razón que se había levantado esa tormenta externa, dice la escritura que lo echaron al mar y la tormenta se detuvo. No que el desarrollo o el proceso por el cual estaba pasando Jonás se había acabado, pero la tormenta que se había levantado en ese momento se había calmado. Y he ahí, al tirarlo al mar, dice la Biblia, que el Señor tenía un gran pez, tenía un lugar para Jonás, como muchas veces hace con nosotros. Tenía un lugar preparado para que Jonás meditara a solas con él. Y fíjense a Jonás, después de esa gran experiencia tan aterradora, yo no sé si usted ha estado en alta mar, qué miedo del mar cuando se enfurece. Y aún así, al Jonás caer al mar y tragárselo el pez, se tardó 3 días. Miren lo que es esta grande tormenta que hay en nuestra cabeza, que a veces nos cuesta. Conocemos la verdad, conocemos por qué estamos en la situación en que estamos, pero aún así a Jonás le tomó 3 días. 3 días. Si hubiese sido usted, hubiese sido yo, al pez tragarnos, el terror, probablemente en el primer día yo me hubiese doblado y hubiese gritado por misericordia, pero era tanto lo que había en el corazón de Jonás, su corazón se había revelado de tal manera que le tomó 3 días humillarse delante del Señor. Dice la escritura, ¿verdad? Que después de esos 3 días él hizo una oración. Evadir siempre aparenta ser más libertador, yes, que aceptar responsabilidad y confrontación, definitivamente. Pero una de las cosas que yo leía en este pasaje, que en el momento en que Jonás aceptó que era por él que la tormenta externa estaba sucediendo, y no solamente eso, fíjese que la tormenta que tenía, ¿verdad?, un propósito que era para Jonás, para llevarlo hasta donde Dios quería que él llegara, y para tratar con lo que había en su corazón, no solamente en ese momento afectó a Jonás, sino que afectó a todos aquellos que estaban a su alrededor. Y muchas veces las tormentas que Dios permite que se levanten en nuestras vidas, no solamente te van a afectar a ti y a mí, sino que afectan a todos aquellos que quizás están a nuestro alrededor. Pero al Jonás, ¿verdad?, confesar es por mí. Yo entiendo que esta tormenta es porque yo estoy aquí. Y confiesa quién él es y dónde estaba. Esta es mi verdad, no es la más linda. Porque fíjese, Jonás pudo haber pensado, cuando esta gente sepan que es por mi culpa, muchas cosas pudieron haber pasado. Pero Jonás llega a la conclusión, es por mí. Yo sé que es por mí. Muchas veces usted y yo, cuando estamos en esta grande tormenta, nosotros sabemos por qué estamos ahí.
Pero como dice la Escritura, que este corazón es tan perverso, muchas veces nosotros hemos permitido que esas tormentas dentro de nosotros sigan creciendo tanto y tanto y tanto que al momento de ser confrontados nos toma tiempo llegar hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. No, y reitero, el proceso de Jonás no terminó en ese momento. El proceso de Jonás apenas estaba comenzando. Pero al él caer al mar, dice la escritura, que la tormenta se detuvo. Y esto abrió paso entonces para que viniera la segunda parte del proceso por el cual Dios iba a pasar a Jonás. Que era, ¿verdad? Este momento a solas con Dios dentro de este pez. Y fíjese que le tomó 3 días, pero a partir de esos 3 días, ¿verdad? Jonás logró cumplir con la tarea de Dios y reitero, que más allá que predicarle a los ninivitas, donde Dios, ¿verdad? Tuvo misericordia y en ese momento los perdonó, después de él salir de ahí, Dios finalmente lo lleva a confrontar su corazón y logra confrontar a Jonás con su verdad. So, yo quiero decirte en esta noche que independientemente la tormenta por la cual tú estés pasando, ya sea que está dentro de tu cabeza, dentro de tu corazón, o sea algo externo, tiene fecha de caducación. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito y porque todo lo que sucede en la vida de los hijos de Dios, Dios lo utiliza para bien. ¿Y cuál es la más grande tarea de Dios con nosotros después de salvarnos? Es santificarnos, es desarrollar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Pero yo quiero recordarte en esta noche que en ese proceso, en medio de la tormenta, habrán varias preguntas que tú y yo tendremos que contestar, como lo hizo Adán en el capítulo 3 de Génesis, como lo hizo Jonás en este capítulo, como lo hizo Job después de haber altercado tanto con Dios en el capítulo 40, 41 y 42 del libro de Job, como lo hizo Jacob cuando estuvo peleando con el ángel. Todos tuvieron que contestar las preguntas hechas por el Eterno. Algunas fueron: ¿dónde estás tú? ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde tú vienes? Tantas preguntas que Dios te puede hacer. Quizá Dios te está diciendo: ponle nombre y apellido a tus sentimientos. Quizá le está diciendo: acepta lo que estás viviendo. Quizá te quiere llevar a confesar y hablar lo que está pasando dentro de tu mente para que esa tormenta se calme. La realidad es que una de las mejores noticias que podemos compartir contigo en esta noche es que todo lo que Dios quiere para nosotros es para bien. Dios siempre busca, ¿verdad?, restaurar al hombre, sanar al hombre, transformar al hombre. Ese es, ¿verdad?, el propósito divino de Dios. ¿Cómo nosotros calmamos esta tormenta que a veces está en nuestra cabeza? Pues termino diciéndole que en el día de hoy yo tuve una conversación con esta amiga que me confesaba de su tormenta. Y mientras hablábamos y ella confesaba cuál era su tormenta, por qué estaba ahí, dónde realmente ella estaba en su mente y en su corazón, a medida que hablábamos y compartíamos la palabra, la tormenta se disipaba. Y quizá todavía ella está en el proceso, quizá el proceso completo no ha terminado, pero en ese momento la tormenta se calmó, tanto para ella como para mí. Y probablemente ahora vamos a entrar, ¿verdad?, como Jonás, en la segunda parte del proceso en el cual el Señor está empeñado en trabajar con lo que hay en nuestra mente y con lo que hay en nuestro corazón. Así que en esta noche, independientemente de la tormenta que tú estés viviendo, ya sea interna o externa, probablemente hay una conversación que quizá tú debas tener con el Eterno. Y quizá el Señor de igual manera va a utilizar personas externas para hacerte ciertas preguntas y que tú puedas confesar y ser libre y la tormenta que llevas dentro sea calmada. Así que le oramos al Eterno en esta noche para que, como Jonás, Él prepare un barco para ti, prepare una tormenta externa que te lleve a confesar dónde estás, cómo te llamas y por qué estás donde estás. Y yo te garantizo que después de eso, tu tormenta se va a calmar. Así que en esta noche vamos a orar y con esto cerramos. Doy gracias al Eterno.
aún las cosas que pueden parecer más negativas, con peor intención. Dios siempre las utiliza para bien. Siempre Dios las va a utilizar para bien, porque ninguna arma forjada en contra de ti, en contra de mí, va a prosperar. El Eterno y su verdad siempre prevalecen. Así que en esta noche le pedimos al Señor que donde quiera que tú estés, cualquiera que sea la tormenta que tú estás viviendo, Dios prepare el escenario, el Eterno prepare el escenario para que tú puedas, ¿verdad?, contestar las preguntas necesarias y puedas recibir calma y paz de esa tormenta que probablemente llevas batallando con ella algún tiempo. Así que oramos y somos despedidos en esta noche. Como siempre, gracias por conectarse a Disciplinas Libertadoras. Será hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche con nuestra hermana Stephanie. Oramos y así nos despedimos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque no abandonas la obra de tus manos. Gracias porque entiendes que somos polvo. Gracias por forjar nuestro carácter. Aun cuando huimos, siempre buscas la manera de encontrarte con nosotros y preguntar esas preguntas que traspasan el alma, que las desnudan. Gracias, gracias por llevarnos a confesarlas, a ser libres. Gracias. Te agradecemos en esta noche. Si hubiera alguna vida que tiene una tormenta que ni siquiera la puede describir, que no hay palabras, te pido, Padre Eterno, que como a Jonás tú prepares todo el escenario para que pueda tener una profunda conversación contigo, contestar las preguntas que tú decidas, Señor, y puedas recibir paz. Y sobre todas las cosas, que al final de cada proceso podamos parecernos un poquito cada vez más a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, amados, Dios les bendiga. Como siempre, gracias por conectarse. Y Dios te bendiga mucho. Sonia, Marilia, te quiero mucho. Katy, Ivette, gracias por conectarse. Nos veremos la próxima semana, el miércoles, junto a nuestra hermana Stephanie, desde su programa Disciplinas Libertadoras. Bendiciones para todos.